Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a comenzar un set de pura ejercitación. Van a ser 3 clases de ejercicios varios, desde los más triviales hasta los más complejos en el ámbito estadística, y después por lo menos una clase más vamos a tener de, de variedad de ejercicios. O sea, vamos a poner ejercicios de complejos y de estadística, ¿ya? Y eso sería para terminar las últimas clases que nos quedan, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Esto es una selección de algunos ejercicios recopilados de materiales que yo tenía por ahí y algunos de internet, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a partir con este primer ejercicio que dice lo siguiente. Los datos que se dan a continuación corresponden a los pesos en kilogramos de 80 personas. Entonces, la primera parte dice: obtenga una distribución de datos en intervalos de amplitud 5, siendo el primer intervalo el intervalo cerrado en 50 y abierto en, cerrado en 50 y cerrado en 55. Después calcular el porcentaje de personas de peso menor que 65 kilogramos, y después cuántas personas tienen peso mayor o igual que 70 kilogramos, pero menos de 85. Entonces aquí tenemos el conjunto de datos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con este conjunto de datos? Ordenarlos de menor a mayor. Eso fundamentalmente, en este caso particular de este ejercicio, fundamentalmente para facilitar el desarrollo y el conteo de los datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a la pizarra. La idea, ojalá, es que les vayan sacando fotos a los enunciados de los ejercicios. Si quieren le pueden sacar de estos 2 ejercicios, que es los primeros que vamos a hacer, para irnos a la pizarra a trabajar, ¿ok? En este caso particular de este ejercicio, dado que son 80 datos, no voy a escribir en la pizarra esto de manera ordenada. Yo ya lo hice, digamos, pero no lo tengo en digital. Así que yo les sugiero que esa parte la hagan ustedes, que tomen los datos y lo ordenen de menor a mayor, como para poder realizar una contabilidad más rápida, ¿ok? Ya, ahora nos vamos a la pizarra. Entonces, en la pregunta número 1, con los datos que nosotros teníamos, ¿dónde está mi lápiz? Mi lápiz. Denme un segundo, se me perdió mi lápiz, se me perdió mi lápiz. Ya, encontré mi lápiz. Ya, entonces, en el enunciado se nos dice que el primer intervalo, bueno, ya aparecía cerrado en el enunciado, pero en realidad acuérdense que en estos casos tenemos que tener, voy a usar distintas notaciones desde la perspectiva que en algunos textos que ustedes puedan estudiar pueden encontrar la frecuencia como f sub i chica, pero yo en este caso particular voy a usarla como una n sub i chica, porque en algunos libros aparece de esa manera, ¿ya? Vamos a escribir acá el límite inferior, vamos a ponerle L sub i menos 1, y el L sub i sería el límite superior, el n sub i, que es la frecuencia, que es lo mismo que la f sub i chica, y el n sub i, que es lo mismo que la f sub i grande, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, se nos dice que el primer intervalo obtenga una distribución de datos en intervalos de amplitud 5, donde el primer intervalo sea el intervalo cerrado 50-55. El extremo, el inferior, el primer extremo es cerrado y este es abierto, ¿de acuerdo? Siempre. A pesar de que en el enunciado dice cerrado en 50 y cerrado en 55, según errores, 50-55. Después cerrado en 60, a ver, se supone que se solicita una distribución de datos con amplitud 5, por lo tanto 50-55, después tendríamos de 55 a 60, ¿cierto? ¿Sí? De 55 a 60, abierto. Creo que me quedó cortita esta línea, muy cortita. Sí, la vamos a alargar. Por acá más o menos. Este también. Ok. Vamos a... Ahí. Ya. Después de 60 a 65.
creo que voy a quedar corta. De 65 a 70, después de 70 a 75, aquí parece que puse, hay muchos datos, bueno, esa línea no corre, por supuesto. Y más o menos derechito. La idea es que ustedes ojalá lo vayan haciendo ustedes también, a la par conmigo. Okay. 75, 80. Y el último de 80 a 85. Obviamente uno sabe cuándo termina porque el último tiene que ser cerrado, ¿no es cierto? Incluye ese dato. Y después simplemente una vez que tenemos los datos ordenados, vamos a ir contando cuántos son los datos que están en este rango, entre 50 cerrado y 55, o sea, el intervalo entre 50 y 55, todos los datos que tenemos en nuestra encuesta, que sean mayor o igual que 50 y menor estricto que 55. Entonces en este caso tenemos dos datos, acá hay 7, acá hay 17, acá tenemos 30, acá tenemos 14, acá tenemos 7 y esto. Esto simplemente es la frecuencia. ¿Cuántos datos hay en este intervalo? Hay dos datos que están entre 50 y 55. Hay 7 datos entre 55 y 60 y 17 datos entre 60 y 65. Y después la frecuencia acumulada, bueno, en este caso el primero está acá, después 7 más 2, 9, 17 más 9 nos da 26, después 26 más 36 nos da 56, etcétera, ¿de acuerdo? 56, 70, 77 y 80. Ya claramente acá siempre tiene que darnos el total, el n, ¿no es cierto? El número de datos total. Y obviamente cuando sumamos toda esta frecuencia también nos tiene que dar el total, que es el n, ¿ya? Y eso, nada más que esto corresponde a la respuesta de la parte A. En la parte B, dice calcula el porcentaje de personas de peso menor que 65 kilogramos. Entonces, dice menor que 65 kilogramos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde tenemos los 65? Sería acá, ¿no es cierto? Voy a marcarlo con un lápiz, con este lápiz que está acá. Sería acá. De aquí para arriba, todas estas personas son las personas que tienen menos de 65 kilos, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántas hay en total? Hay 26, ¿no es cierto? Entonces, como la pregunta dice, calcular el porcentaje de personas de peso menor que 65 kilogramos, bueno, claramente nosotros vamos a tener que el 100% de personas equivalen a las 80 personas encuestadas, entonces ¿qué porcentaje equivale al 26? Y obviamente aquí va a ser igual a 26 multiplicado por 100 y dividido por 80, y eso nos da 32,5%. Recuerden que bueno, la respuesta tiene que ser con palabras, digamos si fuera una prueba de desarrollo. Por lo tanto, el porcentaje de personas con peso menor que 65 kilogramos es 32,5%. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y en la pregunta C, insisto, acuérdense que vamos de menos a más, así ejercicios sencillitos, y a medida que avancen las clases vamos a ir aumentando el grado de dificultad. Después dice, ¿cuántas personas tienen peso mayor o igual que 70 kilogramos? Entonces, ¿cuáles serían los mayores o iguales que 70 kilogramos? De 70 para adelante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué serían estas personas de aquí para adelante? ¿De acuerdo? Mayor o igual que 70, o sea, habrían 14 más 7 más 3, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces sería 14 más 7 más 3. Y eso nos da un total de 24 personas. ¿Sí? ¿Ok? Ya, y esa es la pregunta C. ¿Y hay otra pregunta? No, esa sería el ejercicio número 1. Sencillito, facilito. No es más que esto. ¿Ok? En la pregunta número 2, ¿qué decía la pregunta número 2? En la pregunta número 2 decía, dada la siguiente, voy a escribirlo con lápiz rojo, dada la siguiente distribución, construye una tabla estadística en la que aparezcan las frecuencias absolutas, las relativas y las frecuencias acumuladas relativas de tipo creciente. Entonces,
vamos a usar la otra notación. Tenemos esta tabla. Esta tablita tenemos el x sub i, y puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el n sub i, o la frecuencia, el valor 1 aparece 5 veces, el valor 2 aparece 7 veces, este aparece 9 veces, 6 veces, 7 veces y 6 veces. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría la tabla? Nos va a quedar... Ay, no, más largo. Para que no se me queden dormidos, insisto, la idea es que ojalá ustedes vayan trabajando con esto. Supongo que ya están cansados, pero queda muy poquito, así que saquen fuerza de donde sea para poder continuar, ¿ya? Entonces tenemos los x sub i, los n sub i, dice las frecuencias absolutas, frecuencias relativas y frecuencias acumuladas. Entonces estas son las frecuencias absolutas, vamos a denotar esto como la frecuencia, va a ser las frecuencias relativas, relativas, y F grande, vamos a las frecuencias acumuladas relativas, frecuencias acumuladas relativas. Y ojo que en el enunciado dice, si no dice esto, dice crecientes. Ya les voy a explicar al tiro cuál es el sentido de que sea creciente. Lo vamos a anotar cuando es creciente, ya. Vamos a escribir los datos primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El n sub i el dado, ¿no es cierto? 5, 7, 9, 6, 7, 6. El eje sub i, ¿a qué correspondería? Fíjense cuál es el total de datos que nosotros tenemos acá. Son en total 40 datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el valor que se pone acá, saquen calculadora, corresponde a, dice, frecuencia relativa. O sea, ¿a qué corresponde 5 del total que son 40 datos? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos la calculadora y dividimos 5 dividido en 40. ¿Cierto? Y eso nos da 0,125. ¿Ok? ¿Lo están haciendo? ¿Sí? ¿Sí? O sea, el que va acá es 5 dividido en, no lo voy a escribir en todos los casos, 5 dividido por 40 y esto nos da 0,125. El valor que va acá es 7 dividido por 40, 7 dividido por 40, que nos da 0,175. ¿Ya? Tomen la calculadora y yo les pido que hagan el cálculo, porque esto les va a facilitar en la prueba, digamos, para hacerlo más rápido. Vamos a acordar al tiro qué cosa es la frecuencia relativa. 7 dividido por 40 nos da 0,175, y lo mismo vamos haciendo para todos los siguientes, ¿no es cierto? Ok, y nos va a quedar 0,225, 0,15, 0,125, el último nos da 6 dividido por 40, 0,15. Todos estos, al sumarlos, nos tienen que dar 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la frecuencia relativa creciente, entonces va a ser, el primero es 0,125, después este más este nos da 0,300,
después este más este, nos da 0,525, y este más este nos da 0,675, este más este nos da 0,85, y claramente este más este nos tiene que dar 1, ¿de acuerdo? Nos tiene que dar 1 esto, nos tiene que dar 1 esto, y esto nos tiene que dar el n, ¿ok? Para que corroboremos que estamos construyendo bien la tabla. Y eso es lo que se pide en este ejercicio, nada más que esto. Estamos en este momento solo viendo cómo vamos llenando, cómo vamos llenando las tablas, lo que nos va a permitir después sacar ciertas, o hacer más ejercicio, y sacar ciertas conclusiones con las tablas descritas de manera correcta. ¿Ok? Ya. Vamos a volver a los ejercicios. Ese sería el problema 1, problema 2, sencillito, pero insisto, estamos de lo más fácil, la idea es de lo más fácil a lo más complejo. Después, en el problema número 3, dice las edades de los empleados, si quieren le sacan foto, porque como les digo, estos son algunos ejercicios recopilados de internet. Las edades de los empleados de una determinada empresa son las que aparecen en la siguiente tabla, que nos dice que tienen menos de 25 años y 22 empleados que tienen menos de 25, y 70 empleados que tienen menos de 35, 121, etc. Sabiendo que el empleado más joven tiene 18 años, escriba la distribución de frecuencias acumuladas decrecientes, que es equivalente a decir o más de. Cuando es creciente es menos de. En el ejercicio que nosotros hicimos una creciente que corresponde a menos de. ¿Ya? ¿Ok? Cuando hablamos de menos de, nosotros, en el caso particular, cuando es creciente, le vamos a poner acá, en nuestra pizarra, una flechita al lado, o le ponemos lo que corresponde para abajo, menos de. ¿De acuerdo? O sea, porque esto corresponde a los menos de este valor. Esto que están acá, los menos de este valor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. Entonces, considerando los datos del problema 3, vamos a hacer ahora la siguiente tabla. Entonces, vamos a poner, primero necesitamos obtener la distribución de las frecuencias absolutas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a escribir la tabla acá. Ahí. Esto es la edad, esto es lo que se da, la edad, número de empleados, menos, lo que son menos de 25, menos de 35, menos de 45, menos de 55, menos de 65. ¿Ya? Entonces tenemos acá 22 empleados, aquí tenemos 70 empleados, aquí tenemos 121 empleados, 157 empleados y 184 empleados. ¿Ya? Ok. Ya, entonces vamos a generar la siguiente tabla. De datos agrupados, L sub i menos 1, L sub i y el n sub i, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener, dice que el menor es 18, entonces entre 18 y 25. ¿De acuerdo? Después tenemos entre 25 y 35. Y después 35, 45. Creo que me va a quedar corta mi tablita. 45 y 55. Y acá de 55 a 65. ¿Ya? Y este sería el último y por lo tanto es cerrado. Entonces, ¿cuántos tenemos entre 18 y 25? Están los menos de 25, por lo tanto es 22. Fíjense cuáles son los menos de 35. Serían
Aquí dice que los menos de 35 son 70, pero a estos 70 hay que restarle los 22 anteriores, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque hay 70 que tienen menos de 35, y los de menos de 25 están contemplados dentro de estos. Por lo tanto, aquí habrían 70 menos 22, nos quedan 48, ¿cierto? Ojo con eso. Después, los menos de 45 son 121, pero a esto hay que quitarle los 70 y los 22 anteriores. Entonces 121 menos 70 más 22, que serían 92, nos quedan en total 51 empleados. ¿Está bien eso, no? 121, 70 más 22, 70, 80, 92, 121 menos 92, 8, a ver, parece que eso está malo, ¿no? A ver, déjenme, a ver, me equivoqué ahí. ¿Cuánto es? Perdón. En estos 121, lo único que tenemos que quitarle son los 70. ¿Por qué? Porque en los 70 ya están incluidos los anteriores. ¿Se fijan? Entonces, entre 35 y 45 van a ser estos 121, pero hay que quitarle solamente 70. Por eso nos da 51. ¿Sí? Porque los 22 están incluidos en estos de 70. ¿Ok? Después, a los menos de entre 45 y 55 son los que tienen menos de 55, 157, pero tenemos que quitarle los 121, ¿de acuerdo? Y eso nos daría 36, ¿ok? Y a los menos de 65 son los 184, pero hay que quitarle los 157, ¿cierto? Que son los que tienen menos de 55, o sea, todas las personas de aquí para atrás. Por lo tanto, aquí nos queda 27. Entonces, al sumar esto, nos va a dar ¿cuánto? Nos van a dar 2, 22 más 48 más 51 más 36 más 27. A ver, usemos la calculadora. Nos da 184. ¿De acuerdo? Ese es nuestro N, ¿ok? Por lo tanto, en la tabla que se solicita, que va a ser, la distribución sería la edad y número de empleados. Fíjense que en lo que se pide dice, escriba la distribución de frecuencias acumuladas decreciente, que es equivalente, entre comillas, más de, o sea, en el fondo aquí tenemos que poner más de 18 años, más de 25 años, más de 35, más de 45 y más de 55. ¿Ya? ¿Y cuántos empleados entonces hay más de 18 años? ¿Cuántos empleados hay más de 18 años? De acuerdo a esta información, habrían, todos son más de 18 años, todos los del estudio, porque acordémonos que la mínima edad que aparecía dentro de la encuesta era 18 años, por lo tanto, todos estos que serían los 184. ¿Sí? ¿Cuántos tienen más de 25 años? Más de 25 años serían 48 más 51 más 36 más 27, ¿no es cierto? Y eso nos da, a ver, usemos la calculadora, y eso nos da, serían 48 más 51 más 36 más 27, y eso nos da 162. ¿Está bien eso o no? Sí, ¿no es cierto? 162. Y exactamente lo mismo. Más de 35 serían 51 más 36 más 27, o sea, nos da 114, nos da más de 45, serían 36 más 27, que nos da
63 y más de 55 son los 27. ¿De acuerdo? Y esa es la tabla de frecuencia solicitada. ¿Estamos ok? ¿Sí? Ya. Volvamos a los problemas. Ya. Por eso hay que tener harto ojo, digamos, con la lectura del enunciado del ejercicio. Para poder responder lo que corresponde. A ver, en el cuarto problema dice la temperatura media registrada durante el mes de mayo en Madrid, en grados centígrados, están dadas por la siguiente tabla. Tenemos las distintas temperaturas, 13, 14, 15, etcétera, hasta 22. El número de días, entonces, hubo un día en el mes de mayo, en Madrid, España, donde hubieron temperatura de 13 grados. Hubo un día de 14 grados, 2 días de 15 grados, etc. Entonces dice, construye la representación gráfica correspondiente. ¿Ya? Entonces, es súper fácil esto. ¿Por qué? Porque simplemente, bueno, vamos a rayar encima del enunciado. Entonces, por ejemplo, podemos construir un grafiquito así de barra. A ver, qué feo me quedó eso. Por acá abajo. Nada que ver con esto estamos trabajando. No. Ya, bueno. Ya, esperemos que no me traicione, si no nos vamos a la pizarra. Siempre hay que tener un plan B. Entonces simplemente acá podemos poner acá abajo de menos a más, temperatura, aquí podemos poner un segundo gráfico de barra, 13, 14, pedacitos, etcétera, etcétera, hasta 22. Y sí, hasta 22. 22. 22. 22. Y acá le ponemos la altura, un 1 acá. Al de 13, 1. Se supone que esto es un rectángulo. 14 dice 1 también, así que podemos poner acá 14, 1. Se supone que son rectángulos iguales, mis dibujos son pésimos. Después acá en 15 dice que hay 2, entonces 1, 2. Y dibujamos de manera decente y no tan chueca como me está saliendo a mí. En 2, y etcétera, etcétera. Y acá el último 22 dice 1. Entonces sería 22, 1. ¿De acuerdo? Y ahí nos van a quedar, bueno, aquí no voy a dibujar las otras porque en realidad me están saliendo pésimas mis barritas, pero en el fondo la altura de la barrita corresponde al dato que aparece ahí. Así de sencillo. ¿Ya? Ya. En el problema número 5, más o menos ya más larguito, dice, dada la siguiente distribución de frecuencia, X sub I 1, 2, 3, 4, 5, 6, y N sub I 9, tanto, tanto, construye una tabla en la que aparezcan frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias acumuladas absolutas creciente, o menos D, y decreciente más D, por ejemplo. Represente mediante un diagrama de barras la distribución dada y su correspondiente polígono de frecuencias, y obtenga el polígono de frecuencias absolutas acumuladas crecientes y decrecientes. ¿Ya? En este ejercicio en particular, yo les voy a proyectar la solución porque no hay nada nuevo salvo el gráfico. Entonces les voy a proyectar la respuesta. Déjenme entrar, esperen un poquito. Ya, dice esto. Y aquí está la solución. Ya, voy a proyectar. Ya, aquí estamos. Tenemos el problema, tenemos la información, la tabla donde aparecen los datos, es esta que está acá. Aquí tenemos los N sub I que están dados, sacamos los F sub I como ya vimos antes, los frecuencias absolutas crecientes,
o menos D, y las decreciente o más D. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tenemos la siguiente tabla, y aquí tenemos los gráficos, porque se pide la otra, represente mediante diagrama de barra, y su correspondiente polígono de frecuencia. Tenemos el diagrama de barra, y esta representación es equivalente con esta, con un polígono de frecuencia, ¿de acuerdo? Se fijan, es exactamente lo mismo, acá solamente en vez de tener diagrama de barra, tenemos cuando vale 1, tenemos aproximadamente, fíjense acá, cuando vale 1 tenemos frecuencia 9, por lo tanto cuando vale 1 frecuencia 9, marcamos el puntito, cuando vale 2 es frecuencia 22, entonces cuánto vale 2, 20, 21, 22, acá marcamos el puntito, y esto unimos simplemente los puntitos, y eso nos va a generar el polígono de frecuencias. Este es el polígono de frecuencias, ¿ya? Y en la pregunta C dice, obtengan el polígono de frecuencias absolutas acumuladas, crecientes y decrecientes. Entonces simplemente en este que está acá es el creciente, que en el fondo no es otra cosa más que la representación de esto con su respectivo dato, y la representación de esto otro con su respectivo dato. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Sí? Ya, sigamos. Volvamos a nuestros enunciados. Ya, acá de nuevo, vamos a ir al problema 6. Dice, represente gráficamente la siguiente distribución de frecuencia. Entonces, en este caso, los datos están dados de manera agrupados, límite inferior, límite superior, aparecen los datos, y vamos a ver la... Ay, no sé si están viendo lo que yo... Ah, no, parece que están viendo ustedes otra cosa. Acá estaría la solución del siguiente problema. Represente gráficamente esta distribución. Ahora tenemos los datos agrupados. Entonces, como es una distribución de datos agrupados, cuyos intervalos tienen amplitud igual, 10, se fija la amplitud 10, 20 menos 10 es 10, 30 menos 20 es 10, 40, todos son de amplitud igual a 10. La representación gráfica corresponde a un histograma, y obviamente las alturas corresponden a las frecuencias absolutas, ¿de acuerdo? Ya que ustedes ya saben calcular. ¿Estamos? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ah, ya, sigamos. Ya. Y estamos acá. Ya, esperen un segundo, Ya, vamos a continuar ahora con el siguiente ejercicio. Dice, dada la siguiente distribución de frecuencias, tenemos en notación de intervalo, entre 1 y 3 hay 3, entre 3 y 7 hay 29, entre 7 y 8 hay 35, etc. Construye una tabla en la que aparezcan las marcas de clase, las frecuencias absolutas y relativas, y las frecuencias absolutas acumuladas crecientes, o menos D, y decreciente o más D. Ojo con esto. Si no aparece ninguna especificación en un determinado ejercicio, si se habla solamente de frecuencias absolutas, estas corresponden a menos ¿de acuerdo? ¿Ya? Frecuencias absolutas, así sin apellido, estamos considerando la frecuencia absoluta acumulada creciente o menos D, ¿ok? Después represente la distribución mediante un histograma y su correspondiente polígono de frecuencia, ¿ya? Entonces, la tabla solicitada con estos datos es la siguiente, ¿no es cierto? Bueno, ponemos acá los intervalos, ponemos el n sub i. La marca de clase, ¿a qué corresponde? Corresponde al valor que es como un representante de este intervalo, que sería 3 más 1 partido por 2, que sería 2. Se toma el límite inferior más el límite inferior más el límite superior del intervalo y se divide por 2. O sea, 3 más 7 son 10, dividido en 2 nos da 5, 7 más 8 nos da 15, dividido en 2 nos da 7,5, 8 más 1 nos da 9, dividido en 2 nos da... Ah, me equivoqué, ¿ver? Aquí me equivoqué. Perdón, me equivoqué en la escritura, ¿no? Este que está acá es un 10. De 8 a 10. Sí, obvio, porque de 8 a 10, después viene de 10 a 13, ese es un 10, no es un 1.
¿ya? Entonces sería 8 más 10, que son 18, dividido en 2 nos da 9, 10 más 13 es 23, dividido en 2 11,5, 13 más 20 son 33, dividido en 2 nos da 16,5. Aquí tenemos la marca de clase, ¿ok? Después, el F sub I corresponde a 3, el N es 100, ¿no es cierto? Entonces 3 dividido en 100 nos da 0,03, 29 dividido en 100 nos da 0,29, etcétera, ¿ok? Después el N sub I, que como les dije, esta es la frecuencia absoluta, la usual, digamos, si no ponemos creciente o decreciente, se considera esta, ¿ya? Esta es como la frecuencia absoluta, entonces simplemente corresponde, fíjense de acá, lo ponemos acá, después hacemos 29 más 3, nos da 32, después 35 más 32 nos da 67, 26 más 67 nos da 93, después 6 más 93 nos da 99, y 99 más 1 nos da 100. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esta es la otra, la decreciente. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué cosa es el... A ver, ¿qué cosa es el A sub I? Ya. Esto corresponde a la amplitud del intervalo, porque estos intervalos fueron dados, ¿de acuerdo? La amplitud del intervalo simplemente es 3 menos 1, 2. 7 menos 3, 4. 8 menos 7, 1. 10 menos 8, 2. 13 menos, etc. ¿Ya? Y el H sub I, a ver, parece que dejé de grabar, estoy grabando. ¿A qué corresponde el H sub I? El H sub I corresponde, el H sub I, espérenme, este que está acá, por ejemplo, el H sub I corresponde a 3, perdón, que me quedan unas cosas raras ahí. No puedo borrar. Ya, ahí voy. Aquí me sale esa cosita. Ya, el H sub I, este que está acá, corresponde a 3, no sé qué me marca así, a 3, no sé, esperen, algo me está fallando en mi lápiz. Ya, no lo voy a escribir entonces. Este 1,5 corresponde a 3 dividido por el A sub I. Sería el N sub I dividido por el A sub I, o sea, 3 partido por 2 nos da 1,5. En el siguiente, 29 dividido por 4 nos da el 7,25. 35 dividido por 1 nos da 35. 26 dividido en 2 nos da 13. 6 dividido en 3 nos da 2. Y 1 dividido en 7 nos da 0,143. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, una vez que nosotros tenemos nuestra tabla, se pide, considerando la primera y la última columna de la tabla anterior, obtenemos el histograma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener acá en 1, 2, 3, hasta el 19. Si ustedes se fijan acá, vamos a tener a cada uno de estos, a cada uno de estos, está entre 1 y 20, entre 1 y 20, ¿ya? Entonces vamos a considerar en el primero, fíjense, la altura es 2, en el segundo, espérense, vamos a obtener acá, fíjense cómo vamos a dibujar un histograma, ocupamos las alturas van a corresponder a esto que está acá. En el intervalo entre 1 y 3, que sería estos que están acá, tienen altura 1,5. Entonces, marcamos, entonces aquí nos queda 1,5. Entre el 3 y el 7, del 3 al 7, ¿qué altura tenemos? 7,25. Entonces tenemos acá 5, 6, 7,25, esa sería la altura.
Después, entre el 7 y el 8, o sea, sería solo este pedacito, vamos a tener 35, por lo tanto acá arriba, y lo mismo, idem para los demás. Entre 8 y 10, acuérdense que es un 10, no es un 1, obvio. Después, entre 8 y 10 tenemos 13, por acá, ¿cierto? 8, 9 y 10. Estamos tomando, aquí estamos marcando solamente que está al centro, pero entre 8 y 10, altura 13, entre 10 y 13 tenemos altura 2, y entre 13 y 20, una súper poca, ínfima altura, que se supone que ahí hay una pequeña alturita que es de 0.143. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Y después podemos dibujar en el enunciado el polígono de frecuencia. Entonces, ¿qué consideramos en el polígono de frecuencia? Las frecuencias, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos entre 1 y 3, se fijan que tenemos, marcamos los puntos y después unimos. ¿Ya? ¿Ok? Y eso sería. Ya, espero que se haya comprendido. Fue bien como suave, digamos, como les dije, vamos a ver ejercicios de menos a más. A ver, dos cosas. Primero tenemos clase, lo voy a subir al tiro esta clase, espero que vengan a clases hoy día a las 14:20, a las 2:20 que tenemos clase. Vamos a continuar con ejercicios de estadística, la clase de ejercicio de la tarde, la clase de los ejercicios mañana. Y bueno, acá de aquí hasta las 12 de la noche tengo tiempo para, o sea, me propuse enviarles las pruebas de ustedes, las evaluaciones a sus respectivos correos, así que esperen con paciencia de aquí a las 12. ¿Ya? Y eso sería. Que estén muy bien eh, y nos vemos, espero, hoy día a las 2:20. Adiós.